Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo en qué momento vayan a ver el video de la clase. Estamos entrando en lo que es la clase 4 de la unidad número 2. O sea que ya esta es la última semana de cursado. Bueno, me vuelvo a presentar, aunque ya me conocen, soy la licenciada María del Carmen Borgata, profesora adjunta de la asignatura Bases Conceptuales de la Enfermería. Como les dije, esta es la última semana de cursado. Esta es la primera parte de la clase número 4 de la unidad número 2. Para ello les voy a ir pasando un PowerPoint para que podamos desarrollar este tema que es tan importante en nuestra profesión, que es el proceso de atención de enfermería. Eh, Ustedes ya han visto proceso de atención de enfermería en lo que es el ciclo de ingreso. Hace poco han rendido el examen final, así que espero que les haya ido bien. Bueno, como les dije, vamos a desarrollar en esta primera parte proceso de atención de enfermería. Para ello, vamos a recordar algunos conceptos, vamos a retomar sobre profesión de enfermería, que lo hemos ido viendo a lo largo de la asignatura. Eh, la profesión de enfermería es todo, y está conformada, yo acá he hecho una extracción de las cosas más importantes que conforman esta profesión de enfermería. Una de ellas son los nucleamientos profesionales, como son, en nuestro caso de Córdoba, la Asociación de Enfermería Profesional de Córdoba, la Federación Argentina de Enfermería, la Federación Panamericana de Enfermería, los colegios de enfermería que existen en otras provincias, el código deontológico, el código de ética, las cuestiones legales y éticas que van a ser lo que van a enmarcar junto con los modelos y teorías de enfermería que ustedes ya han visto en la clase anterior, todo lo que es nuestro campo de acción. Y nuestro campo de acción, ¿cuál es? El cuidado, basado en que en la ciencia enfermera, han visto un recorrido histórico de la evolución de esta profesión de enfermería y de la ciencia enfermera, como ha ido evolucionando a lo largo de los siglos. Han visto la realidad actual en la República Argentina y en el mundo. En muchos tutorías hemos hablado de la situación en el mundo que ocurre, de la enfermería y su realidad. Las políticas argentinas de enfermería para el diseño 2000, de la década de los 2000, las condiciones y medio ambientes de trabajo, que todo esto nos va a llevar a lo que es la práctica profesional y qué vamos a utilizar, qué herramienta vamos a utilizar y en qué nos vamos a sustentar para el cuidado de enfermero en el proceso de atención de enfermería. Se ha hablado mucho de lo que es pensamiento crítico, por eso también quiero bajar un poquito o recordarles que es un proceso intelectualmente disciplinado. ¿Qué quiere decir esto? Que el pensamiento crítico es una estructura de pensamiento que nos lleva a conceptualizar, a aplicar, a conceptualizar que los conocimientos, vamos a aplicar los cuidados, esos conocimientos nos van a facilitar la aplicación en el cuidado enfermero. Vamos a analizar la situación, vamos a tener esa capacidad de síntesis y vamos a evaluar. Y esto es un proceso intelectual constante. No es que hago cada uno de estos pasos y ahí me quedo, sino que cuando evalúo, vuelvo al principio para modificar aquellas cosas que haya que modificar. Quiere decir que yo voy a ver la realidad general para ir a lo particular y modificar lo que haya que modificar de lo particular de la realidad. Todo esto me va a dar la posibilidad de poder analizar la información, o sea, generar y analizar y ordenar la información.
Cuando hablamos de pensamiento crítico, tenemos en cuenta la observación, la comunicación, el razonamiento, la reflexión y la experiencia. La experiencia que voy adquiriendo a medida que voy avanzando en el ejercicio profesional. Los profesionales de enfermería utilizamos este pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque tenemos conocimientos procedentes de conocimientos previos, ¿no? Que nos van a generar cambios de otras disciplinas. Hacemos frente a los cambios en entornos estresantes. Se genera, va a haber una creatividad. ¿Por qué? Porque siempre voy a estar creando nuevas formas de cuidado y voy a tener que en esa creación tomar decisiones muy importantes. Y todo ello me lo va a dar la posibilidad de tener esta estructura de pensamiento del pensamiento crítico. Las actitudes que fomentan el pensamiento crítico son la independencia en el pensamiento, la imparcialidad. Yo no puedo tomar partido no puedo ser parcial, sino tengo que mirar la realidad con la mayor objetividad posible. La percepción del egocentrismo y del sociocentrismo. Esto hacer saber interpretar bien estos términos del el egocentrismo que es lo basado en uno mismo, ¿no? En el mirarnos para adentro. Pero el sociocentrismo tiene que ver con el poder mirar a todo lo que acontece a mi alrededor. Tener humildad intelectual. ¿Por qué? Porque el conocimiento es lo único infinito en el mundo. Nunca se termina de conocer ni de aprender. Uno no termina la formación en 5º año y cree que ya lo sabe todo. No, ahí es donde empieza el gran desafío de aplicar lo que he aprendido, que es la base, para seguir profundizando el conocimiento. La perseverancia de la lectura, de la investigación, la confianza en la razón que me va a dar las conclusiones fiables, el interés en explorar los pensamientos y los sentimientos. Y el tener curiosidad, el ser curioso, el preguntarme permanentemente por qué. ¿Por qué cuido de una manera determinada y no de otra? ¿Por qué hago un procedimiento de esta manera determinada y no de otra? ¿Por qué ocurre todo esto que está ocurriendo en esta persona que está afectada en su cuestión física, psicológica o social y que le cuesta tanto adaptarse al medio? O sea, esa curiosidad es la que me va a ayudar a generar más conocimiento. Por eso, partiendo de este pensamiento crítico, llegamos a este proceso de atención de enfermería, y no es casual que este tema de proceso de atención de enfermería esté al final ya de la materia, porque para llegar a este punto de este proceso de atención de enfermería, nosotros hemos visto lo que es la unidad 1, determinación social de la salud, conjuntamente con determinantes, donde incluye determinantes sociales, las teorías de las necesidades, la comunicación, los programas de salud, los conceptos de salud, para lo que es los modelos y teorías de enfermería, para llegar a este proceso de atención de enfermería. ¿Por qué necesité ver todo lo anterior? Porque aquí es donde yo voy a través de este proceso de atención, a la aplicación del proceso de atención de enfermería, yo voy a brindar el cuidado, pero ¿desde dónde lo voy a brindar? ¿Desde qué modelo, desde qué teoría me voy a posicionar para poder operacionalizar este cuidado? Por ello, vamos a ver que la aplicación del pensamiento crítico a la práctica profesional de la enfermería se resume o termina en el proceso de atención de enfermería, que lo podemos definir como un método sistemático y racional de planificar y de proporcionar cuidados de enfermería individualizado. Y además, yo señalo en rojo que es el método científico que la profesión de enfermería utiliza o en la que nos basamos para brindar esos conocimientos individualizados. Las fases del proceso de atención de enfermería son 5. Partimos de la valoración,
para ir al diagnóstico, hacer una planificación de los cuidados, ejecutar esa planificación de los cuidados y evaluar. Cuando yo termino de evaluar, vuelvo a valorar, vuelvo a hacer el diagnóstico, vuelvo a planificar, vuelvo a ejecutar para volver a evaluar. Este es un proceso continuo. Y este esquema que yo he elegido para poner aquí del proceso de las fases o etapas del proceso de atención de enfermería, es la estructura de mi pensamiento como enfermera. Cuando yo estoy frente a una persona, lo primero que hago es hacer una valoración para poder hacer un diagnóstico enfermero. Y a partir de ese diagnóstico de enfermería poder planificar y ejecutar mis acciones de enfermería, pero también las tengo que evaluar para ver si esa valoración inicial que yo he hecho de la problemática o las necesidades que tiene el individuo es acorde al diagnóstico, a la planificación, a la ejecución, y lo voy a poder corroborar en la evaluación. Muchas veces los resultados que esperamos no son los que han modificado el problema, por eso tenemos que volver a valorar y volver a diagnosticar, volver a planificar, volver a ejecutar y evaluar. Por eso esto es es un modo de pensar el cuidado. Nos ordena en nuestro pensamiento cómo yo voy a brindar el cuidado. Y esto se correlaciona también con los pasos del método científico. Por eso yo hablo que es el método científico, el proceso de atención de enfermería, que la profesión de enfermería utiliza para brindar cuidados a las personas, a la familia y a las comunidades. Las etapas del proceso, y ahora lo vamos, si bien ustedes lo han visto en el examen, al principio de año, en el ingreso, pero ahora lo vamos a ver en forma más profundizada. Entonces, así, vamos a describir las etapas del proceso de enfermería, del proceso de atención de enfermería, que no es PAES ni el PAE. O sea, para referirnos a el PAE, es individual, es la sigla P, pertenece a proceso, A de atención y la E de enfermería. Por eso nunca nos referimos a PAE en plural. El PAE es único, porque es una estructura de pensamiento. Por eso la primera etapa es la valoración. ¿Qué ocurre en esta primera etapa? Se realiza la obtención de los datos. ¿A través de qué? A través de una entrevista. Bueno, ya lo vamos a ir viendo desmenuzadamente. Vamos a organizar estos datos. Vamos a validar los datos que hemos obtenido y vamos a registrar estos datos para pasar a la segunda etapa del proceso de atención de enfermería, que es el diagnóstico de enfermería, no el diagnóstico médico. Y en esto también hay que ser bien clara. Una cosa es el diagnóstico médico y otra cosa es el diagnóstico de enfermería. Cada profesión utiliza su propio método para realizar sus diagnósticos inherentes a esa disciplina. En el diagnóstico voy a analizar los datos que he obtenido en la primera etapa, voy a identificar los problemas de salud, los riesgos y las capacidades del paciente, porque esto está sacado de una bibliografía, yo diría de la persona, del individuo, de la familia o de la comunidad a donde yo vaya a brindar el cuidado. Y voy a formular un diagnóstico de enfermería, para pasar luego a la tercera etapa, que es la planificación. Y en esta etapa voy a establecer las prioridades en relación a los problemas que he detectado en la segunda etapa, que es en el diagnóstico. ¿Para qué? Para poder formular los objetivos. Y seleccionar de esta manera las intervenciones de enfermería, del cuidado enfermero. O sea, ¿cómo voy a cuidar? Y voy a redactar las prescripciones de enfermería, que son las acciones que yo como enfermera voy a realizar, para poder pasar a la cuarta etapa,
que es la de ejecución. Acá voy a ejecutar lo que yo he planificado. Voy a volver a valorar al paciente para ver si no se ha modificado la condición del paciente. Voy a determinar las necesidades de asistencia de enfermería o de cuidado enfermero. Voy a ejecutar las intervenciones o las acciones de enfermería. Voy a supervisar lo que sean actividades delegadas, como puede ser una indicación médica, y la voy a ejecutar. Y voy a registrar las actividades, las acciones de enfermería que yo acabo de realizar. Siempre debe quedar todo registrado. Y ya vamos a ver después, al final, en la segunda parte, cuando veamos registros e informes. Y voy a pasar ya a la quinta fase del proceso de atención de enfermería, que es la evaluación. Para ello voy a evaluar según el objetivo que me he trazado en la etapa de planificación y de todo el plan de acción, y voy a extraer las conclusiones, que va a ser lo que yo voy a dejar registrado también. Vamos a centrarnos en lo que es la valoración específicamente, ¿no? Que es la obtención de datos, la organización de los datos, la validación de los datos y el registro de los mismos. Cuando hablamos de valoración, dijimos que acá hay cuatro ítems muy importantes en la valoración, que es la obtención de los datos, la organización de los mismos, la validación de esos datos y el registro de los datos. En la valoración es la obtención, la organización, la validación y el registro sistemáticos y continuo de los datos, que es la información que yo obtengo de la persona, el individuo o la comunidad, sea sano o enfermo. Es un proceso continuo durante todas las fases del proceso de atención de enfermería. Para ello voy a hacer una valoración inicial, una valoración focalizada o una valoración urgente. Voy a hacer una nueva valoración después de un tiempo. Por eso cuando yo les hablaba de que el proceso de atención de enfermería es un proceso continuo, yo hago una valoración, hago un diagnóstico, hago una planificación, hago una ejecución y hago una evaluación, y vuelvo a esta primera etapa a hacer una nueva valoración más focalizada o más urgente, o una nueva valoración después de un tiempo que yo he brindado un cuidado y quiero seguir la evolución de ese cuidado enfermero que yo he brindado, entonces tendré que hacer una nueva valoración en el tiempo. En la obtención de datos, ¿cómo voy a obtener esos datos? Voy a tener fuentes, la fuente primaria y la fuente secundaria. La fuente primaria siempre es la persona. Acá se habla mucho de paciente porque está tomado de una bibliografía, pero a mí me gusta hablar más que de paciente, de persona sana o enferma. O una fuente secundaria que puede ser un familiar, un amigo, la persona que está a cargo, la pareja, una persona que conozca a este individuo y que me pueda aportar datos sobre la situación real de esa persona. Voy a hacer un registro de esa persona, y donde va a tener acceso a ese registro y estos datos todo el equipo de salud, todos los profesionales del equipo de salud. Esta recolección, esta obtención de datos no va a ser solamente para enfermería, va a ser para este trabajo multidisciplinario en la que nos va a servir a todos los profesionales del equipo de salud esta obtención de datos, tanto la que hacemos en enfermería como la que puede hacer los profesionales de otras disciplinas. Pero en el caso nuestro estamos específicamente hablando de los datos que recoge enfermería. ¿Cómo vamos a obtener estos datos? A través de la observación o a través de una entrevista. Las entrevistas pueden ser abiertas o cerradas, pueden ser a través de un cuestionario, pueden ser a través de
de una charla donde yo voy registrando las cuestiones más importantes, o puede ser a través de la exploración física, que puede ser la inspección, a través de la inspección, la palpación, la percusión o la ocultación. Estos son métodos ya muy, muy específicos para un problema determinado. Pero no es que yo vaya a elegir por la observación o por la entrevista o por la exploración física, sino que en la mayoría de los casos es muy probable que utilice todas, porque de todas voy a obtener datos diferentes. Por eso los datos también los clasifico en los datos actuales, en los que presenta hoy y en estos momentos. En los históricos son las historias de la situación de salud de la persona, los antecedentes familiares que puede tener, genéticos, como vimos los determinantes sociales, estos modificables o inmodificables. Los datos objetivos o los datos subjetivos. Los datos objetivos es, la persona tiene fiebre. Los datos subjetivos es, me parece que puedo tener fiebre, pero el dato objetivo es que tiene fiebre porque le he tomado la temperatura y me marca el termómetro un valor que significa que tiene fiebre. Mientras que el me parece que tengo fiebre es porque, y tengo frío, tengo dolor de cabeza, qué sé yo, tengo síntomas que me parece que puede ser fiebre, pero no lo tengo corroborado, son datos subjetivos. ¿Está? En la valoración también de la recolección de esos datos que hablábamos recién, ahora los tengo que organizar a esos datos. ¿Cómo los voy a organizar? A través de un formato escrito o de un formato computarizado. Hoy se utilizan en gran parte del mundo y en nuestro país y en nuestra ciudad de Córdoba, en muchas instituciones públicas y privadas, lo que es el formato digital, el formato de historia clínica digitalizada. Pero en otros muchos lugares todavía queda lo que es el formato escrito, el formato papel, donde yo escribo. Esto tiene, ¿dónde lo vamos a registrar? ¿O dónde lo vamos a encontrar? En la historia de enfermería, en la parte que compete, ustedes saben que la historia clínica se compone de la parte de la valoración médica y la prescripción médica, de la parte de la historia de enfermería y la de los restos de los profesionales de la salud que atienden a esa persona, basados en un modelo de atención. Por eso yo al principio les decía, cuando yo aplico, cuando yo ejerzo mi cuidado, me baso en un método científico que es el proceso de atención de enfermería, pero me posiciono para brindar ese cuidado en un modelo de atención. Y los modelos, bueno, pueden ser varios, nosotros hemos visto, ustedes en el ingreso han visto modelos de bienestar, de sistemas corporales, de necesidades, de teorías del desarrollo, y el más reciente que hemos visto es el modelo de la transformación. En esta valoración también, el tercer elemento de la valoración es la validación de los datos. ¿Qué es la validación de los datos? Que la información debe ser completa, objetiva y exacta, para que sean válidos los datos. La validación, que es la comprobación o verificación de los datos. ¿Y para qué nos sirve? Para asegurarnos que la información sea completa, para asegurarnos que los datos objetivos o subjetivos tengan concordancia, concuerden, para obtener una información adicional que se haya omitido, pero que yo la pueda completar, para aplicar este pensamiento crítico del que hablábamos al principio. Y sobre todo las cosas, y fundamental, para evitar tomar decisiones equivocadas al identificar el problema, porque esto nos va a llevar a identificar mal un problema. ¿Y eso a qué me va a llevar? A hacer mal un diagnóstico de enfermería. Y eso me va a llevar a planificar mal mis acciones de enfermería, con lo cual no voy a obtener los resultados que espero obtener. Y el último punto de la valoración es el registro de los datos. Todo debe registrarse de manera objetiva y sin interpretaciones. Por ejemplo, tomó café
¿Cuánto tomó de café? 250 centímetros cúbicos. Comió tostadas. ¿Cuántas tostadas comió? 2 tostadas. Tomó un vaso de jugo. ¿Cuánto contenía de jugo ese vaso? 100 centímetros cúbicos. Porque deben ser exactas las mediciones, porque yo después al final voy a tener que hacer un balance de todos los líquidos que han ingresado y los líquidos que han salido del cuerpo. Por eso los registros deben ser exactos. Tuvo buen apetito. ¿Qué significa buen apetito? Es muy general, debo ser más específica. Tuvo buen apetito porque comió el 75% del plato, comió tales y tales cosas, a eso me refiero. Esto es un ejemplo de buen apetito, esto es una interpretación. Esto es bien objetivo, los datos. Por eso, cuando hablábamos que la valoración, obtengo datos, organizo los datos, valido los datos y registro los datos. Para pasar luego a la segunda etapa del proceso de atención de enfermería, que es el diagnóstico de enfermería. Analizo los datos, identifico los problemas de salud, los riesgos y las capacidades de la persona y formulo el diagnóstico enfermero. El diagnóstico de enfermería es la que estaría en la segunda etapa del proceso de enfermería, es una fase donde el enfermero profesional utiliza todas las habilidades del pensamiento crítico para la interpretación de los datos, de la valoración que yo he hecho. Y así puedo llegar a identificar y jerarquizar o priorizar los problemas que afectan a la persona. Debe ser un enunciado sencillo de un problema y su posible causa. Cuando hablamos de diagnóstico de enfermería, hay términos claves en la elaboración del diagnóstico de enfermería. Yo tengo que ver la causa del problema, que es una necesidad humana insatisfecha. O sea, el problema y la necesidad humana insatisfecha, perdón. El problema, tengo que ver la causa del problema, que va a ser referido a la voluntad, a la fuerza o al conocimiento. Los signos del problema, que tiene que ver con cualquier manifestación o alteración de la salud, manifestaciones que son objetivables. ¿Qué quiere decir? Que las puedo medir, como puede ser la fiebre, el edema, el enrojecimiento, la cianosis. Los síntomas son las señales o los indicios de que algo está ocurriendo o que va a ocurrir en un futuro próximo. Entonces, es la parte subjetiva. Bienestar del problema es adquirir las actitudes y comportamientos que aumentan la calidad de vida y elevan al máximo el potencial de la persona. Y el riesgo del problema es la posibilidad del daño bajo determinadas circunstancias, que el problema genere un daño que sea reversible o irreversible. Los tipos de diagnóstico de enfermería pueden ser reales, pueden ser diagnósticos de enfermería de riesgo, de bienestar, posibles, o sea, a futuro, o de un síndrome. Cuando hablamos de problemas reales, es el que está presente en este momento, en el momento de la valoración, el aquí y el ahora, y se basa en la presencia de los signos y los síntomas asociados a ese problema. Cuando hablamos de un problema de riesgo, es un juicio clínico que no existe es el juicio clínico de que no existe el problema, pero que puede llegar a existir. Pero la presencia de factores de riesgo indican que es probable que se presente el problema. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo tengo antecedentes genéticos de diabetes, yo tengo el riesgo de manifestar en mi vida adulta una enfermedad de diabetes. Eso es un diagnóstico de riesgo. Por eso voy a hacer un diagnóstico enfermero de enseñar un modo de vida para que no se desarrolle una enfermedad como una diabetes.
Acá hemos puesto algunos ejemplos, como puede ser un patrón respiratorio ineficaz a causa de secreciones en las vías aéreas superiores. ¿Qué significa esto? Cuando estamos resfriados tenemos muchas secreciones y decimos vulgarmente se me tapó la nariz, no puedo respirar bien. Entonces, traducido a vocabulario científico es el patrón respiratorio que es ineficaz, que no estoy ventilando bien, ¿a consecuencia de qué? Porque tengo muchas secreciones en las vías aéreas altas, nariz, garganta, etc. El de riesgo, por ejemplo, riesgo de broncoaspiración a cargo de un estado de inconsciencia. ¿Qué pasa? Yo me desmayo y vomito, y como estoy desmayada, me puedo tragar el vómito y generar una broncoaspiración. Entonces, si me voy a desmayar, si hay alguien conmigo, me tendré que poner la cabeza para el costado para evitar que me broncoaspire. Esos son los de riesgo. De bienestar, el diagnóstico de bienestar describe las respuestas humanas a los niveles de bienestar de un individuo, familia o comunidad que tienen una disposición para mejorar. Por ejemplo, disposición para mejorar el bienestar espiritual de la familia. Hay la predisposición de que el ambiente espiritual de la familia se mejore porque está habiendo un problema a lo mejor de comunicación, de creencias, etc. El diagnóstico posible son las pruebas de que existe un problema de salud que no están claras o que son insuficientes. Las pruebas de que existe un problema de salud no son lo suficientemente claras o que son insuficientes. Por ejemplo, posible contaminación de una herida quirúrgica relacionado a la prolongada permanencia en la internado, se refiere al servicio. ¿Qué nos dicen siempre? Mientras menos tiempo pasemos hospitalizados, menos riesgos de contraer una infección cruzada tenemos. Entonces, a esto se refiere, la posibilidad de que o por ejemplo, si una persona permanece postrada mucho tiempo en la cama, existe la posibilidad de que tenga lesiones en la piel. Eso es un diagnóstico de posibilidad. El diagnóstico de síndrome es un diagnóstico que se asocia a un grupo de otros diagnósticos. Por ejemplo, bueno, es el que le acabo de dar, paciente en reposo prolongado en una institución, el riesgo de síndrome por desuso, deterioro de la movilidad física, riesgo de deterioro de la integridad de la piel, riesgo de infección y déficit en el cambio gaseoso. Ese, por ejemplo, es uno de déficit. Los componentes de un diagnóstico, ustedes saben que la forma de realizar un diagnóstico siempre es el mismo, el problema, la etiología que lo relacionamos con una causa. La NANDA, que es la National American Nursing, es una asociación norteamericana de enfermería, donde etiquetó de muchísimos diagnósticos con sus acciones. Esto nosotros lo citamos porque en algunas asignaturas es muy probable que los utilicen, pero la forma de realizar el diagnóstico es lo mismo. Lo que nos da la NANDA, esta Asociación Norteamericana de Enfermería, de diagnósticos de enfermeros, es la posibilidad de tomar un diagnóstico ya realizado para aplicarlo en un problema determinado con sus respectivas acciones. Y la otra está en elaborar, que es la que a mí me gusta, que nosotros aprendamos a elaborar y por eso nosotros se los enseñamos a hacer. Entonces, el problema deficiente, inadecuado, cantidad de deficiente, inadecuado en cantidad, en calidad o en grado, quiere decir que no es suficiente, que es incompleto el problema. O un problema de deterioro, que una evolución a peor, o un debilitamiento, o lesiones, o reducción. Disminución, problema de disminución, que es de menor tamaño, cantidad o grado, ineficaz, que no produce el efecto deseado, comprometido, que es vulnerable a los cambios. Entonces, la etiología es el relacionado a causa de o en función a. Es la forma como se hace un diagnóstico.
La fuerza, conocimiento, voluntad. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir que hay deficiencia del cuidado relacionado con la incapacidad de movilizarse por sí mismo. Ese es un diagnóstico de enfermería. O que hay un deterioro en la piel a causa de un tiempo prolongado de permanecer en la cama en una misma posición. Esos son ejemplos para realizar este tipo de diagnóstico. Por eso, volvemos, deficiente intercambio gaseoso a causa de lo que dábamos antes, hipoventilación de ambos campos ventilatorios o presencia de secreciones. Entonces, en mis acciones, yo voy a, cuando ejecute las acciones, voy a tratar de eliminar las secreciones para que el intercambio gaseoso mejore. En la valoración y en la planificación, les pongo un ejemplo, el diagnóstico de enfermería, el paciente presenta tal cosa a causa de, que es el diagnóstico de enfermería, donde en el objetivo voy a poner que el paciente sea capaz de mejorar el problema que presenta y mis acciones, y mis acciones van a estar dirigidas a lo que se manifiesta. ¿Está? Bien. En el diagnóstico de enfermería vamos a analizar los datos, vamos a identificar los problemas de salud, los riesgos y las capacidades del paciente. Vamos a formular el diagnóstico enfermero. En el análisis de datos va a haber una comprobación de los datos. Vamos a agrupar los indicios, o sea, los problemas que detectemos, y vamos a identificar algunas incoherencias para desecharlo, o no para desecharlo, sino para, estas incoherencias es lo que me ha quedado incompleto, para poder completar toda la información. En la identificación de los datos, de los problemas de salud, los riesgos y los factores favorables son la determinación de los problemas de salud y los riesgos de la misma, y la determinación de los factores favorables. En la formulación del enunciado del diagnóstico de enfermería, que es la segunda etapa del proceso de atención de enfermería, es una fase donde el profesional de la salud utiliza las habilidades de pensamiento crítico para la interpretación de los datos de la valoración y así llegar a identificar y priorizar o jerarquizar las necesidades afectadas de la persona, la familia o la comunidad de los problemas reales o problemas potenciales. Esto ya lo hemos hablado. Esto es otro ejemplo que les dejamos. Por eso acá vamos a pasar a la siguiente etapa del proceso de atención de enfermería, que es la planificación. En la planificación tenemos establecer la prioridad en relación con los diagnósticos o los problemas. Y acá es donde yo hablo mucho de jerarquizar. ¿Qué es la jerarquización? Priorizar. ¿Y qué voy a priorizar? Voy a priorizar estos problemas que se ha hecho el diagnóstico en los más actuales y urgentes, que van a ser en los que primero voy a ejecutar acciones de enfermería, para corregir o satisfacer esas necesidades más urgentes. Las menos urgentes las voy a dejar para en segundos o terceros pasos. Voy a formular los objetivos. Estos objetivos que yo voy a formular van a estar en función de las conductas que yo espero que el paciente o se modifiquen en el paciente. Voy a seleccionar las acciones de enfermería, las intervenciones de enfermería, y voy a redactar las acciones de enfermería o las prescripciones de enfermería. Entonces, como les decía, en esta planificación establezco las prioridades, formulo los objetivos, selecciono las intervenciones y redacto las acciones de enfermería. En la planificación conlleva la toma de decisiones y la resolución de problemas. El enfermero consulta los datos de la valoración y los enunciados de los diagnósticos de enfermería. Para la formulación del objetivo del paciente y la selección de intervenciones de enfermería, que son las acciones de enfermería,
acá entra en juego la intervención de enfermería. Son cualquier tratamiento basado en el juicio clínico y los conocimientos que lleva a cabo el profesional de enfermería. ¿Para qué? Para favorecer los resultados de los pacientes, o personas, o familias, o comunidades. Los tipos de planificación: la inicial, la continuada, que es la administración del cuidado diario o en cada turno, donde se debe determinar si el estado de salud de la persona ha experimentado algún cambio. Voy a establecer estas prioridades en el plan de cuidado durante el turno que yo esté cuidando a esa persona. Voy a decidir qué problemas son los más importantes para centrarme en esos problemas más urgentes, más importantes durante mi turno. Voy a coordinar las actividades de enfermería de manera tal que cada contacto con la persona enferma o sana pueda abordar más de un problema. Y voy a planificar el alta de esa persona o del tratamiento, porque puedo atenderlo en su domicilio, no imprescindiblemente en una institución hospitalaria. Entonces, cuando yo he logrado la mejoría total de esa persona con mis cuidados enfermeros, voy a planificar el que yo ya voy a dejar de cuidarlo, pero le voy a dejar pautas para que esa persona se siga cuidando o la familia lo siga cuidando. Bien, ahora pasamos a lo que es la ejecución de del proceso de atención de enfermería. Es cuando volvemos a valorar al paciente, determinamos las necesidades de asistencia o de cuidados, ejecutamos estas intervenciones, supervisamos los casos delegados y registramos las actividades. En la ejecución, el personal de enfermería, la enfermera, el enfermero, ejecuta las intervenciones, que son las acciones de enfermería, que consiste esto en realizar el procedimiento para hacer el cuidado y registrar las actividades, que son las actuaciones de enfermería específico. El profesional de enfermería realiza actividades de enfermería, acciones, pero también puede delegar actividades de enfermería o acciones. ¿Por qué hablamos de realizar y delegar? Porque yo en algún momento voy a realizar, pero en otro momento voy a delegar. Cuando hay un cambio de turno, voy a delegar en mi colega la continuidad del cuidado enfermero. O voy a delegar, yo como licenciada voy a hacer una planificación de los cuidados enfermeros y voy a delegar en un enfermero profesional las actividades o las acciones a realizar de enfermería y luego las voy a supervisar. En esta ejecución, entonces, va a haber una valoración, nos vamos a valer de la valoración, del diagnóstico de enfermería y de la planificación. Son las tres patas que sustentan la ejecución. En la ejecución se ejecuta y se evalúa simultáneamente. Acá, por eso yo hablaba al principio de que el proceso de atención de enfermería es un modo de pensamiento, es una filosofía de pensamiento en el cuidado enfermero, donde yo ejecuto y evalúo. Evalúo, ejecuto, diagnostico. Y voy haciendo todas las etapas del proceso de atención de enfermería, simultáneamente. Más allá de que ustedes están en proceso de formación y lo van a ir viendo escrito en una planilla por columnas, pero es que en realidad cuando yo estoy cuidando, no tengo un papel para ir poniendo en columnas, es mi pensamiento el que tiene que estar en la capacidad de estructurar este proceso metódico, sistemático y científico para brindar el mejor cuidado enfermero. Por eso, en las habilidades de ejecución
intervienen las cognitivas, que son las de resolución de problemas, toma de decisiones, pensamiento crítico, creatividad, las interpersonales, que es la comunicación, que puede ser una comunicación verbal o escrita o no verbal, o qué otro tipo de comunicación hemos visto en la primera unidad, comunicaciones, la comunicación del corporal, lo que las palabras ni lo que está escrito me están diciendo, que es la observación. ¿Está? Las técnicas, cómo manipular es un término que no me gusta mucho, pero en el texto yo se los puse como está en el texto, porque saben que los PowerPoint los armamos en base a un texto. Las técnicas de trabajar, diría yo, hacia el paciente y de trabajar con el material con el cual yo voy a brindar los cuidados. Entonces, yo tengo que tener técnicas muy claras, muy precisas, muy concretas y contundentes a la hora de tratar, de relacionarme con la persona, familia, comunidad sana o enferma, o con el material que yo necesite utilizar para brindar ese cuidado enfermero. En la ejecución, hago nueva valoración del paciente, determino la necesidad de ayuda del profesional de enfermería y cuento con elementos necesarios. Ejecución de intervenciones de enfermería, explico al paciente, a la persona, familia o comunidad, insisto mucho en esto, para ir desterrando esta palabra de paciente, qué intervenciones vamos a realizar, qué sensaciones va a tener esa persona al realizar mi intervención de enfermería, qué espera que yo haga como enfermera, cuál es el resultado esperado. ¿Por qué? Porque yo a la persona le tengo que explicar todo esto. Le voy a tomar la tensión arterial. Va a sentir que le va a comprimir una parte del brazo cuando yo insufle el manguito del tensiómetro. Pero es normal, no se asuste, porque necesito que usted esté tranquila. ¿Para qué? Para que la medición de la tensión arterial sea lo más real y objetiva posible. Esa explicación le tengo que dar a la persona. No puedo agarrarle el brazo, no explicarle nada y asustarlo, y la persona no va a saber ni lo que le voy a hacer. No va a saber si lo estoy agrediendo o lo estoy ayudando. Debo respetar la privacidad, la intimidad y el pudor de las personas, familias o comunidades. Hay que ser muy cuidadosa en eso. Yo no puedo invadir la privacidad, la intimidad de la persona, de la familia o de la comunidad. La debo respetar. Y siempre les digo, ¿cómo me gustaría que me cuidaran a mí para yo poder cuidar al otro? ¿Cómo me gustaría que cuidaran mi privacidad, mi intimidad y mi pudor para poder cuidarlo al otro o a los otros? Hay una supervisión de los cuidados delegados mediante los registros de enfermería, que eso ya lo vamos a ver después en la segunda parte. En los registros de enfermería yo voy viendo todo lo que se ha registrado durante todas las 24 horas, voy a ver las indicaciones de médicas, que son las actividades delegadas de otras profesiones que yo realizo, ejecuto, para ver que se hayan ejecutado, que se hayan brindado, que se hayan realizado, y que a ver qué resultados han tenido, que es un monitoreo de lo que yo he hecho. Por ejemplo, una indicación médica puede ser administrar tantos miligramos de tal medicamento por vía intramuscular. Bueno, yo después monitoreo como enfermera al cabo de haber administrado un medicamento, controlo sus signos vitales, veo el estado general del paciente, a ver, eso se llama monitorear la administración de un medicamento. ¿Para qué? Para hacerlo en un marco de seguridad de la administración, que eso se llama hoy seguridad del paciente. Hacer un cuidado seguro. Registrar las intervenciones de enfermería, todas las acciones que yo he hecho a una persona durante las horas que lo he tenido bajo mi cuidado, las tengo que dejar registrado. Lo que no está registrado no se ha realizado. Eso ténganlo siempre en cuenta. Y ya vamos a ver después por qué, porque es una cuestión legal, pero lo vamos a ver más adelante.
¿Qué voy a registrar? Las intervenciones, las acciones que yo he realizado y las respuestas del paciente. Y esto tiene que ver con la comunicación escrita a través de los registros o comunicación oral a través de un pase de guardia de un turno a otro, pero que además de la comunicación oral va a estar queda registrada la comunicación escrita. ¿Y dónde va a estar todo esto? En los registros en los informes de enfermería, verbalmente o por escrito. Entonces, pasamos de la etapa de ejecución y vamos a la etapa de evaluación. ¿Y qué vamos a evaluar en esta etapa? Vamos a evaluar según los objetivos que nos hemos trazado y todo el plan en sí, todo el proceso de atención de enfermería, ¿qué vamos a evaluar? Desde la valoración, el diagnóstico, la planificación, la ejecución, y vamos a sacar las conclusiones. ¿Para qué? Para volver a valorar, diagnosticar, planificar, ejecutar y volver a sacar conclusiones. En la evaluación lo vamos a hacer en base a los objetivos. Los objetivos en base a qué lo hacíamos. Al problema del paciente, a lo que esperábamos que el paciente modificara de ese problema. El profesional de enfermería determina la evolución del paciente en base a los resultados, y a los resultados, al objetivo y a los resultados. A lo eficaz que ha sido el plan de cuidado. Si ha sido eficaz o no ha sido eficaz. Porque si ha sido eficaz, voy a seguir valorando para detectar otros problemas. Si no ha sido eficaz, tengo que terminar de resolver el problema que yo he detectado. Esto conlleva a suspender, a continuar o a modificar, ¿qué? El proceso de atención de enfermería, el plan de cuidados. Entonces, evaluamos según los objetivos, la toma y todo el plan en sí, y extraemos conclusiones. Y aquí finalizaríamos el proceso de atención de enfermería. Yo les dejo un caso muy sencillo para que ustedes, después de haber leído el caso, intenten realizar 2 diagnósticos con sus objetivos y 3 acciones por cada uno de los diagnósticos de lo que está señalado en el caso en rojo. Habla poco español y no tiene familia ni obra social. Esto se los dejo a modo de ejercicio para que ustedes puedan entender mejor lo que es el proceso de atención de enfermería. Y lo vamos a trabajar en las tutorías. Esto es como una guía para que ustedes aprendan a aplicar el proceso de atención de enfermería. Así que nos estamos viendo en la próxima clase, que es registros e informes, y continuamos más adelante.